Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen, es panelista de nuestro programa, y al doctor Gustavo Muñoz Sinisterra, quien es el presidente del Gremio de Empresarios del Valle del Cauca, Grupo Multisectorial. A los dos los saludo y les agradezco por estar en el programa. Buenos días. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia, igualmente pues para el doctor Gustavo, que nos acompaña en esta mañana del informativo Nuestra Gente. Buenos días, José Alberto, Norberto y todos los televidentes, y en este ya ambiente y espíritu navideño, ya hoy 14 de diciembre, todo el mundo huele a natilla y a buñuelos. Estamos esperando que el doctor Alberto Ramos, gerente de la industria de licores del Valle, llegue al estudio. Nos ha prometido que va a estar presente con nosotros. Creo que ya está subiendo al estudio, entonces en contados minutos nos va a acompañar aquí en el panel del informativo Nuestra Gente. Mientras tanto, comencemos introduciendo el tema, Gustavo. Para el gremio de empresarios Grupo Multisectorial ha sido especialmente importante discutir el rol y el papel que la industria de licores del Valle está jugando, no solo en las finanzas departamentales, sino en el empoderamiento económico del Valle del Cauca con respecto a otras industrias licoreras del país, como la industria de licores de Caldas, la industria de licores de Cundinamarca y hasta la industria de licores del Tolima y de Santander, que ya comienzan a venir con sus licores por estas tierras. La ASONOP en las últimas semanas ha planteado que ya se han presentado fines de semana con escasez del aguardiente del Valle y del ron marqués y de los licores propios de nuestra comarca, y en cambio los licores que vienen de otras partes del país están a la puesta del orden del día. Aquí está pasando algo delicado. Sí, son dos, hay que mirarlo desde dos puntos. Primero, como institución, porque la industria de licores del Valle es una institución que para el departamento en el tema de finanzas debe ser muy representativa. Debería ser como lo que debería representar las empresas municipales de Cali para la ciudad, lo mismo la industria de licores para el departamento, porque aparte de tener dos excelentes marcas, el aguardiente Blanco del Valle y el ron marqués, que es un producto de exportación, es un producto, si no hablamos del ron marqués 5 años y 8 años, es algo que mostrar y que los extranjeros y en todas partes del país, la gente que lo conoce queda asombrado de su buena calidad, pero da tristeza en algunos establecimientos en Bogotá o en el mismo Cali, donde a veces no conocen. Yo personalmente pregunto por el ron marqués en algunos establecimientos y todo el mundo me ofrece que hay todo el mundo ron viejo de Caldas. Entonces es importante mirar por qué, teniendo una industria que es representativa para el departamento y teniendo dos marcas posicionadas, por qué estas marcas no son bandera y son claves en las rentas departamentales. El otro tema es la destilera que tiene la industria de licores del Valle, que es otro hito de producción y que todavía los caleños y los vallecaucanos no sabemos qué va a pasar o qué está pasando con la destilera,
y se escucha mucho en el rumor de la gente es que hay una doble producción, que hay una piratería hasta muy clasificada y están hasta haciendo aguardiente de muy buena calidad de contrabando y que prácticamente que hay una producción paralela. Entonces, hay muchas dudas sobre esto. Queremos los vallecaucanos otra vez rescatar este tema de la industria de licores del Valle y que nuestros productos en nuestras discotecas, en nuestras tiendas se vea, pero a veces uno ve que es más fácil conseguir aguardiente antioqueño o ron viejo de Calda, y lo mismo en las discotecas le ofrecen, y creo que hay un tema de patrocinio que ya el doctor Alberto Ramos nos contará, porque lo mismo lo que veíamos en el aeropuerto, cuando vamos entrando al nuevo aeropuerto remodelado de Cali, hay un portal de ron viejo de Calda y uno dice ¿dónde está la industria de licores del Valle? Ahora para la feria sabemos que tiene que ser el gran patrocinador, pero ¿cómo competir adentro y afuera con las otras marcas sabiendo que tenemos un gran producto? El aguardiente blanco del Valle, el ron marqués. ¿Cómo hacer para que los vallecaucanos nos apropiemos de ese tema? Tratemos de preferir esos productos, pero a veces cuando lo preferimos, como en mi caso, no lo encontramos en los establecimientos. Bueno, saludamos al doctor Alberto Ramos, que ya está en el estudio. Él es el gerente de la industria de licores del Valle, y saludándolo le hacemos la pregunta del millón, la pregunta obvia: ¿qué está pasando en la industria de licores del Valle? ¿Cuáles son los 2 o 3 problemas más graves que hay que atacar ya en la industria de licores del Valle? Bueno, es una industria que amerita una reingeniería, o sea, una reingeniería porque sus productos son excelentes, como lo explicaba el doctor Gustavo Muñoz, en el sentido de que el ron marqués ya está posicionado, o sea, un sabor exquisito, es competitivo, es un ron relativamente nuevo, pero de mucha calidad, y el aguardiente blanco del Valle también logró un gran punto. No se está produciendo el origen, que también había ya logrado un buen nivel y posicionarse. Entonces, ¿qué está pasando? Los 2 o 3 puntos, digamos, a mencionar podrían ser los siguientes. Primero, que está sometida la industria de licores del Valle contractualmente a la distribución única dentro del departamento del Valle del Cauca. O sea, que hay un distribuidor que se llama Consorcio Suprema, y en la medida en que el distribuidor compre, se produce. O sea, que no puede producir más porque sería almacenar. Y no tiene departamentos en Colombia a donde llegar, excepto 2 o 3 departamentos. En el caso de Casanare, de San Andrés y Providencia, que fue una intendencia, eso es una intendencia insular. Ahora con la Constitución del 91 es un departamento insular, como hay estados insulares, 16 en el mundo, estados islas, bueno, allí llega, pero hay otros departamentos donde no llega. ¿Por qué? Porque no tiene mercados abiertos, y para abrirlos hay que hacer un trámite con la asamblea departamental en cada uno de los momentos en que se vaya a tramitar la apertura de un nuevo mercado. Entonces, la distribución exclusiva y la falta de mercados. No sé por qué durante tantos años se han descuidado en tener esos intercambios. Y lo otro, porque la destilería, doctor Alberto, la destilería de San Martín estuvo parada 9 años, ahora se está reactivando a través de una APP que se estableció, vendrá a funcionar en febrero o marzo del 2016 a producir alcoholes para licores, alcoholes carburantes y otros productos. Imagínense que Colombia solamente tiene una destilería en Antioquia y ella le vende a gran parte de las industrias licoreras de otros departamentos. La industria de licores del Valle le está comprando alcoholes para licores a Ecuador y en Centroamérica, cuando nosotros podríamos tenerlos y ahorrar cantidad de dinero, más de 1.600 millones de pesos, produciendo los alcoholes y vendiéndoselos a otros departamentos. Digamos que estos son 3 puntos iniciales
sea, de lo que se puede mencionar. La exclusividad con el Consorcio Suprema, la falta de mercados en otros departamentos y el paro de 7 años de la destilería San Martín. Ahí están como los 3 puntos negros que dice el doctor Alberto Ramos. Doctor Pascual, usted ha estado antes en la Asamblea Departamental, ha estado en la Contraloría de la ciudad de Cali, conoce la problemática de la industria de licores del Valle. A juicio suyo, ¿qué alternativas tenemos los vallecaucanos con la industria de licores? Pues José Alberto, con los muy buenos días al doctor Alberto Ramos, gerente de la industria de licores. Precisamente cuando se estaba construyendo el plan de desarrollo del departamento del Valle para la actual administración, se hablaba que la industria de licores debería implementar sus ventas, es decir, crecerlas con respecto a lo que terminó el año 2011. Igualmente planteaban que había que promocionar y trabajar más en el tema del maquilamiento de productos por cuenta de la industria de licores del Valle, y se hablaba también finalmente de la fábrica de alcohol, la San Martín. Posteriormente hemos visto cómo hicieron una proyección de ventas que calculaban que podían comenzar en el 2012 con 12.300.000 botellas y subir hacia el 2015 con 12.500.000. Casi que crecer 1.500.000 botellas. La triste realidad de todo esto es que en el 2012, en vez de crecer, decrecieron. Hubo un nuevo contrato con la firma distribuidora de licores para que no se vendieran las 12.500.000 siquiera de arranque, sino que se bajaron a 7 millones de botellas. Esto es un desplome, no solamente en las rentas del departamento, sino también en los objetivos trazados por la industria de licores del Valle. Si bien es cierto, se ha tratado de crecer en esas dos fuentes importantes, que son la de poner a funcionar la destilera para producir alcohol, lo que no es menos cierto es que tiene factores externos que lamentablemente, como buenos vallecaucanos que nos distinguimos por comernos los unos a los otros, los ingenios no le colaboran a la industria precisamente con el suministro de la melaza, que es parte integral de los elementos para producir el alcohol. Casi que yo me atrevería a decir que pareciese que la industria de licores del Valle va a tener que hacer exactamente lo mismo que lo que hacen para sacar adelante la industria de la producción de alcohol, de lo que hacen los ingenios: alquilar grandes propiedades o comprarle a grandes terratenientes que tienen sus tierras cultivadas en caña el producto y tener que colocar sencillamente un molino pues para procesar el tema de la caña, cosa que no va a ser fácil, es decir, desviar el objeto inicial, salvo pues que siga importando de países vecinos como Ecuador, como el mismo Bolivia, la melaza para producir el alcohol, que lógicamente implementaría los costos. Pero a grandes rasgos, a mí me parece que uno de los males que tiene la industria de licores es que, teniendo dos productos tan insignias como el aguardiente blanco y el ron Caldas, no tengamos el ron Marqués, no tengamos un distribuidor con toda la fuerza, porque es que yo me atrevo a decir que en Colombia se recurrió al monopolio de los licores, pero ya no por cuenta de los departamentos, sino de los distribuidores. Entonces un distribuidor termina siendo el distribuidor de Caldas, el distribuidor de Antioquia, el distribuidor del Valle, etcétera, y coloca en todos los sitios el mismo producto sin importarle si el Valle vende la meta adecuada, si Antioquia vende su meta adecuada, y encontramos que todas las industrias realmente se han desplomado en sus ventas mientras crece el contrabando. Gustavo, usted como dirigente gremial asiste permanentemente a quejas de empresarios, especialmente de la vida nocturna, del sector gastronómico, de discotecas, bares, etcétera, que mencionan que ya se presentan ocasiones donde el empresario hace el pedido de 60 cajas de aguardiente y le contestan que solo le pueden mandar 20, porque no hay, literalmente.
o se las mandan pero extemporáneamente, cuando ya han pasado las fechas, los fines de semana o los eventos programados. Allí estamos viendo un efecto de lo que él está diciendo. Seguramente el sistema de comercialización y de distribución está colapsado y no importa atender a la ventanilla que llega al consumidor final, que en este caso es la discoteca o la cervecería o la licorería. ¿Qué apreciación le merece a usted esta situación? Sí, aquí, y estamos de acuerdo con el doctor Tascón, ahí no hay preferencia por lo local. Vemos en discotecas locales donde no encontramos productos vallecaucanos. O sea, uno va a preguntar por ron Marqués y no hay. Y le dicen, no, aquí hay ron Viejo de Caldas. Y uno ve las impulsadoras de ron Viejo de Caldas a las entradas de las discotecas y todo eso, o promocionando otros licores. Lo mismo con el aguardiente antioqueño. Entonces, no sé cómo son los modelos en las otras licoreras departamentales y también está concentrada la distribución en una sola firma. Pero es aterrador lo que decía el doctor Tascón, que de 12 millones de botellas en el 2012 se vaya a 7 millones de entrada, en vez de producir más. Entonces, parte de la razón de la escasez es esa. Entonces, tenemos menos producto aquí, pero entran más productos acá. Entonces, eso, ahora, las discotecas tienen que suplir su tema. Si no encuentro productos de la industria de licores del Valle, pues tengo que encontrar productos de otros departamentos, y el que más me coloque impulsadoras, el que más promociones me haga, el que más me patrocine eventos, pues hombre, el comerciante tiene que estar ávido a eso, porque tiene que buscar la rentabilidad de su negocio, pero con pesar le dicen estos comerciantes de la noche que no encuentran la totalidad, la disponibilidad del producto, y que le hace falta a la empresa Industria de Licores del Valle patrocinarlos, acompañarlos, crear programas, hacer impulso, patrocinar eventos, patrocinar orquestas, donde las otras marcas son más fuertes. Ahora uno no sé si es el mismo distribuidor manejando las otras marcas, o el distribuidor que tenemos en la industria de licores del Valle le hace esa fuerza de mercado, y si tiene que ser exclusivamente uno, pero sí se está afectando la disponibilidad del producto en los comerciantes de la noche. Doctor Alberto, usted toma la gerencia de la industria de licores del Valle ahora, en el último tiempo, ya digamos en la recta final del gobierno del gobernador Obeymar Delgado, y pues uno desde acá mirando los todos de la barrera dice, lo enchicharronaron, porque me entregaron un chicharrón de 7 patas, ¿sí? Difícil de meterle el diente. Pero la pregunta que le hago en nombre del ciudadano de a pie, ¿tiene futuro la industria de licores del Valle? ¿La vamos a perder o tiene posibilidades de volver a posicionarse? Bueno, en efecto, yo recibí el 20 de noviembre la industria de licores del Valle para terminar el periodo del gerente anterior, que renunció para asumir otro cargo. Entonces el gobernador me solicitó que terminara ese periodo, por lo que yo había estado en agosto, casi todo el mes de agosto, 20 días, encargado en las vacaciones de ese gerente, el doctor Luis Fernando Martínez, y alcancé en esos 20 días a realizar un balance como informe de gestión y presentar un plan de salvamento, y logré entenderme con los dos sindicatos en lo que uno puede entenderse con lo que es la posición de los sindicalistas de industria, que son, digamos, exigentes, rigurosos, y que solamente ven para adentro. En la historia del sindicalismo en Colombia uno lo observa, porque tiene razón, ellos viven por la industria, no por otras industrias. En eso no hay, digamos, una solidaridad de clase, porque la historia del sindicalismo, cuando se extendió a las federaciones y luego a las confederaciones, de todas maneras se tuvieron que circunscribir a donde pertenecen para no dejar caer una empresa. Y allí observé eso. ¿Qué pasa, doctor Tejada? Que la industria del licor del Valle es la mayor y mejor empresa estatal del departamento del Valle del Cauca. ¿La mayor y mejor? Sí, es desde su origen, no ahora. Estoy hablando de la importancia de la industria de licores del Valle.
es la mayor y mejor empresa estatal, no estoy hablando de la empresa privada, estoy hablando de las pocas empresas industriales y comerciales del Estado que hay en el departamento del Valle del Cauca. ¿Sí? Nació en 1921, imagine usted, son prácticamente 94 años que tiene. Y en los últimos 15 años, porque esto no es un problema de los últimos 3 años ni de los últimos 5, sino de los últimos 15 o 20 años, ha tenido muchos traspiés. Y uno de esos es el que usted mencionaba, lógicamente, analizando lo que es la distribución. Tiene que llegar la industria de licores del Valle a recuperar la distribución directa. O sea, no volver a entregar la distribución a un particular. Porque es que la ley de monopolios en Colombia le permite el monopolio al Estado. No a los particulares. No a los particulares. Y a través de un contrato le han transferido el monopolio, o sea, que allí ya hay una anormalidad. ¿Sí? ¿Hasta cuándo está la distribuidora? Entonces, hasta el año 2016, hasta octubre del 2016, porque empezó en octubre del 2012. Digamos que allí se recuperaría la industria de licores del Valle. Usted me dice que a futuro pues está, entonces, que produzca los alcoholes carburantes y los alcoholes para licores, que recupere la distribución, que tenga nuevos productos, que abra nuevos mercados en Colombia y en el mundo, con los dos posicionados, con los tres que ya están establecidos, el origen, el aguardiente blanco del Valle y el ron Marqués. Hay que abrir mercados nacionales en los departamentos e internacionales. Se vende en los aeropuertos muy bien el aguardiente blanco del Valle y el ron, pero en efecto hay desabastecimiento, como plantea Gustavo. En los mismos municipios del norte del Valle, al mes de noviembre no había ron Marqués, se había agotado, y el distribuidor no lo estaba comprando, y tampoco lo estaba comprando porque no había cómo producirlo, porque no había tafias, o sea, los saborizantes que se traen de Panamá, de la provincia de Herrera, donde se produce el ron, el herrerano. Los dos mejores rones panameños son el herrerano y el abuelo, y utilizan estas tafias, y se logró ese sabor con esa combinación, pero tampoco había cómo pagar el transporte y el valor de los isotanques, porque se había alcanzado el consorcio en los pagos. O sea, hay un represamiento. Hay un círculo vicioso ahí. Sí, un círculo vicioso. Entonces, un represamiento de los pagos que llegó hasta 50.000 millones de deuda. Luego pasó a 35.000 en agosto cuando estuve, y ahora está en 24.000 millones, o sea, de deuda anterior. Los sindicatos se rebelaron internamente y se declararon en la Asamblea Permanente desde junio de este año 2015 y no dejaban sacar el producto, ni ron ni aguardiente, si no se pagaba en efectivo, porque era que se estaba entregando a fiado. Y de esta manera se logró que ya, y se está haciendo, que todo lo que sale lo pagan de contado, pero la deuda todavía está acumulada. Pero entonces ahí surge la pregunta: cualquier contratista privado, pequeño o mediano del Estado, que no cumple, el Estado le aplica rigurosamente la cláusula de caducidad, o en todo caso lo mete en líos y le quita el contrato y lo obliga a que cumpla sus obligaciones. ¿Qué poder hay detrás de este consorcio que no paga, no cumple las metas y sigue con el monopolio? Porque en el contrato de octubre de 2012 firmaron un acuerdo de que toda diferencia o litigio o cuestión contenciosa se ventilaría en un tribunal de arbitramiento. Y cuando incumplieron comenzaron a incumplir en 2014, se fueron a un tribunal de arbitramiento, y en este momento todo se sujeta a lo que diga el tribunal de arbitramiento, que es justicia además alternativa. Eso no es la justicia colombiana normal de la estructura del aparato del Estado judicial, de tribunales y cortes
y juzgados, sino que es de particulares. Y allí está enzarzada la industria del licor del Valle en un debate dentro de un tribunal de arbitramiento. Bueno, la cosa, yo tengo que confesar que le entiendo bastante poco. A ver usted, doctor Tascón, ayúdenos a miremos otra ventana de este gran problema. En la calle uno oye, yo lo he escuchado, más aún, creo haber estado en alguna reunión familiar o social donde estoy seguro que me han entregado licor del que voy a mencionar, el llamado licor de contrabando o el licor de... ¿Cómo se llaman esas? Hay un licor, eso iba a decir, nosotros en los tenderos, hay un aguardiente de la costa, algo que están, ¿cómo es? ¿Puro Colombia, verdad? Puro Colombia. Pero fuera de eso, a mí me han invitado a fiestas donde me sirven el aguardiente como una jarrita, y después me he atrevido a preguntarle a alguien que tiene que ver con los dueños de la fiesta, me dice, no, lo que pasa es que la compran en bidones, el aguardiente lo traen en unos bidones grandotes y así sale más barato. Yo pienso, o ese aguardiente es robado en la industria del licor del Valle, o es hecho en un alambique. Norberto, que sabe eso, venga, yo aprovecho y le digo otra, y que lo están produciendo localmente, y que es una distribución y una producción paralela. Exactamente. Mire, uno no puede echarse mentiras en una materia tan reconocida como es esa. No es de ahora, desde que conocemos la producción de licores se está produciendo precisamente paralelamente la elaboración del producto. Lo que pasa es que llegó un momento en que, ustedes recuerdan, se conoció precisamente eso que José Alberto está mencionando, donde salía de la industria de licores no solamente el alcohol, sino que salían las tapas, las marcas, las botellas y todo lo que allí se tenía en la industria de licores para producir. Y exactamente por eso se dice que es que el licor de contrabando es mejor o por lo menos igual al del Valle. Pues indudablemente es producto de sacar el aguardiente producido por la industria y lo reenvasa. En algunas otras ocasiones, pues también se ha conocido, y aquí lo triste de todo esto es que nos decían en mi época de diputado que aquí en Candelaria había un alambique y decían que era de un personaje totalmente reconocido, que la policía sabía de eso. Sin embargo, no pasaba nada. Nunca desmantelaron eso. Eso significa, pues, que indudablemente hoy la industria de licores del Valle tiene unos atenuantes muy graves. En algún momento dado llegué a decir que la industria debería invertir en fortalecer el departamento de rentas del Valle del Cauca para que, en compañía de la policía y de los organismos de seguridad, combatieran frontalmente el contrabando de licores en el Valle del Cauca, que desangra indudablemente las finanzas del departamento, porque ese licor, una botella que se mete en el mercado sin pagar realmente los impuestos, le quita al departamento, a la salud, a la educación y al deporte del departamento, creo aproximadamente, doctor Alberto Ramos, como 8.000 o 9.000 pesos del valor de la botella. Sí, 8.000, sí, correcto. Y agréguele a eso el valor de producción, que son casi 2.500 o 3.000 y algo. Estaríamos hablando de que el 50% de lo que vale tener esa botella en el mercado, que son rentas para el departamento, no entra. Por consiguiente, los costos con que ellos toman este licor, que son supremamente baratos, pues tienen una verdadera empresa robusta económicamente, pues para combatir contra los mecanismos legales que tiene la industria de licores. Pero amén de todo esto, uno no puede desconocer que la concepción de la venta de los licores, doctor Alberto, no ha sido buena. Uno no puede decir que eso le ha producido al departamento beneficios. Y desde que comenzó con Germán Villegas, porque es que hay que remontarse allá, cuando comenzó con Germán Villegas, la entrega de la distribución de los licores, tercerizada. no porque se hacían, si mal no recuerden ustedes, a través de unos mecanismos que eran los distritos en 9 sitios del departamento, donde existían en cada municipio de los distritos las famosas recaudaciones de renta, que era donde el departamento en los municipios vendía las estampillas, vendía el licor,
le entregaban a los famosos estanquillos que funcionaban en los municipios, pero con un control absoluto de la administración de rentas, de qué se vendía allí y qué no. Y habían en ese entonces los famosos inspectores de rentas que permanentemente estaban combatiendo el manejo de contrabando de licor. Eso, cuando el gobernador Otoya llega, acaba con los distritos, se acaban las administraciones de rentas y entonces nace la figura de entregarle en concesión a un distribuidor, y es cuando aparece Dimerco en ese entonces, a quien le entregan la distribución de los licores, y ese es el peor castigo que le pudieron dar a las finanzas del Valle, porque estos distribuidores, si bien es cierto, tenían una intermediación, lo que no es menos cierto es que comenzaron a volverse, porque en el país se volvió eso expansionista, terminaban volviéndose distribuidores no de solamente los licores del Valle, sino de las industrias de licores de todo el país, y por consiguiente ellos se adueñaron del mercado. Un monopolio público se transfiere a un monopolio privado. Correcto, ¿sí? Con un antecedente peor para el Valle del Cauca, y es que acá con productos tan buenos como el aguardiente del Valle, el aguardiente blanco, y el ron Marqués, que salió precisamente hace ya casi 8 años o menos, salió con un impulso importante y se demostró que era un licor muy bueno. Sí, pero la comercialización, que esto es lo que uno no puede entender, la comercialización del producto se le entregan a un particular. Inclusive llegó a darse que el posicionamiento de marca Doctor Alberto lo tuvo un particular. ¿Qué empresa, doctor Gustavo, usted que está metido en este tema de las empresas, qué empresa le entrega a un particular para que promocione su propio nombre? Pues hombre, contratan sí agencias de medios, pero no le entregan, no le endosan. Pero realmente el dueño de la empresa es quien visiona qué tipo de marca y cómo la posiciona en el mercado, y para eso se crean las estrategias de mercado. Pero aquí nos quedamos sencillamente con que le entregamos todo, y agréguele a eso, doctor Alberto, porque es un detonante por fuera, la alta tasa prestacional que tenía la industria de licores, que desangraba permanentemente los presupuestos de la industria de licores, porque nunca se percataron ni lo hicieron aprovisionar todos los pasivos pensionales de la gente que estaba allí. Y cuando esta gente comenzó a salir y a hacer uso de sus pensiones, la empresa comenzó a sufrir, pero impactantemente, la necesidad de tener que destinar, inclusive de su capital de producción, parte para tener que subsidiar las pensiones de la gente que se pensionaba, porque además lo hacían con convenciones especiales en las que estaban por encima de los valores que pagaba en ese momento el Seguro Social. Pero José Alberto, acabamos de pasar elecciones de diputados, de asamblea, y que la gente no entiende, como nuestro público, nosotros lo tratamos de orientar un poquito en política. Entonces uno diría, si la asamblea departamental es la junta directiva y se escuchan rumores que la misma asamblea o los mismos diputados tienen cuotas en la industria de licores del Valle, eso es lo que escuchamos en el rundún de la calle, hay que preguntarlo aquí, tienen cuotas, entonces no dejan progresar esa empresa. Mi pregunta para Norberto, que la única cuota que tienen los diputados es la que pone el gobernador. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la junta directiva del departamento con la empresa más importante del departamento? ¿Por qué han dejado volver a renovar este contrato, saber que esta distribución es perversa, que no coge, que tiene un buen producto y no lo posiciona, no lo comercializa, no crece en venta? ¿Cuál es la responsabilidad de la asamblea? Acabamos de pasar elecciones y vienen y se hacen elegir y dicen que van a trabajar por el departamento, y la empresa más importante está en crisis con 2 productos súper buenos. ¿Cuál es la responsabilidad de la asamblea? Y habría que agregarle, doctor Alberto Ramos, que usted nos conteste, porque es la pregunta que en la calle también se hace la gente. Bueno, pero el doctor Ramos está en la gerencia de la industria de licores hasta el 31 de diciembre. Y la nueva gobernadora, ¿con qué política viene? ¿Con qué plan viene? ¿Usted ya ha tenido la oportunidad de sentarse con ella o con su comisión de empalme a explicarles esta situación? ¿Qué futuro se prevé que va a ocurrir con la industria de licores del Valle? Y además la pregunta del millón, ¿existe la posibilidad de que usted siga frente a la gerencia de la ILB? A ver, yo no he conversado con la gobernadora electa.
la saludé en el bloque parlamentario y estoy pendiente de dialogar con ella, pero sí con su comisión de empalme, claro, porque ellos han estado visitando, la preside José Fernando Gil Moscoso, y con ellos, pues, cuando llegué, ya había empezado el empalme, porque el empalme empezó después del 30 de octubre, yo llegué el 20 de noviembre, ellos ya habían adelantado gran parte del empalme, pero me reuní con ellos, tienen toda la documentación, tienen el diagnóstico completo, y lo que necesita la industria de licores del Valle es, como dije al comienzo, una reforma de fondo, pero básicamente quitarse de encima la distribución de un particular. Hasta ahora pues se sigue ventilando ese proceso, pero lo que ustedes mencionaban, otro gravamen, que es el Puro Colombia. Puro Colombia es otra licorera, y que nació de un contrato que firmó el gobernador Iragorri, encargado, y allí nació otra licorera, y es una competencia interna, no, pues es de aquí del Valle del Cauca, y lo envasan en las viejas instalaciones de Grajales, ¿cierto? Lo procesan allí. Entonces... Pero son los dueños de Puro Colombia, ¿son los dueños de Suprema o cómo es el tema? No sé, y creo que no es público, Puro Colombia no es entiendo pública. Que no son los mismos, ¿sí? Eran los que manejaban aquí hay un grupo que es el grupo de Dimerco, es anterior y es distinto al del consorcio. ¿Y por qué siendo privados ellos pueden vender aguardientes? Si no se supone que son no los porque es que es el monopolio del alcohol, y ellos, yo no sé, están importando el alcohol, o dicen que acá lo que están haciendo es envasar el producto precisamente en las instalaciones de lo que es Grajales, de la vinera. Pero aquí es donde uno dice, bueno, ¿y el departamento cómo no ha demandado ese acto administrativo del señor Lurido, que en esas estertores que teníamos de administraciones anteriores, decide entregar una especie de una licorera paralela, una industria de licores paralela a la del Valle, pero está allí. Y Grajales no se ha demandado por el Estado, entonces Estado contra Estado. Claro, y entonces Puro Colombia, que se dice es la industria de licores del Chocó, diga bien, del Chocó, produce Puro Colombia, pero exactamente producen es en el Valle del Cauca, haciéndole competencia paralela al Valle del Cauca, y no se ha dicho nada. No, existe una demanda, o sea, lo que pasa es que inclusive ese contrato de Puro Colombia que firmó, repito, Aurelio Iragorri, cuando reemplazó a Useche, al gobernador, el ministro de Agricultura, que hoy es ministro, que le habían metido ese contrato, que hoy es ministro de Agricultura, y que dijo que esa no era la firma de él. Está en ese debate, pero la gobernación declaró la terminación unilateral. El doctor Uweimar Delgado lo declaró a través de su departamento jurídico cuando estaba Germán Marín Zafra. Pero están, usted sabe, doctor Norberto, las dilaciones, los trámites, los enredos judiciales están en el proceso, y mientras tanto distribuyen, porque no quedó en firme la declaratoria de unilateralidad, determinación unilateral. Bueno, pero volvamos al tema que usted plantea, doctor Alberto. Es que la industria de licores del Valle necesita nuevos mercados y nuevos productos. Yo he planteado, y por qué asumí, yo voy a dejar planteado unos productos y un nuevo mercado y una reforma estructural al funcionamiento, complementando el documento que hice en agosto de balance del contrato y un balance de gestión y un plan de salvamento. Mire, ¿cómo es posible que con esas instalaciones que vemos aquí en la pantalla, con esa capacidad instalada, no produzca agua embotellada para exportar a África, a Asia, a América Latina y en el mismo Colombia distribuirla? Cuando en todos los países de Europa, ustedes que han viajado, en los veranos todo europeo carga una botella de agua en la mano, y en las primaveras y en el otoño también. ¿Por qué? Porque no tienen seguridad
de las fuentes hídricas porque están siendo contaminadas por tanto factor degradante y antrópico, ¿sí? Pero en Colombia, que tenemos el país, es el 9º país productor de agua, de riqueza hídrica en sus páramos y en sus cuencas hidrográficas, la gente también compra agua embotellada. Bueno, ¿y por qué no lo produce la industria de licores del Valle? Entonces voy a dejar ese documento, que es el estudio de perfil y de prefactibilidad, ¿sí? Lo mismo la guapanela. Aquí tenemos 20 departamentos paneleros de los 32 departamentos. Pero en el planeta Tierra, ahora que terminó el encuentro en COP21 en París, ustedes saben que hay 225 países. Y resulta que en los 225 países solo hay 28 que tienen trapiches, cañicultura y panela. Hay 180 y pico de países que no tienen panela y que es un producto que se vende en algunas partes embotellado y enlatado, como en Miami, por ejemplo. ¿Por qué no lo exporta la industria de licores del Valle la guapanela? Que es un nutriente, además. Aquí no lo vamos a vender porque uno donde se sienta le colocan un vaso de guapanela sin pedirlo, como en España le colocan el vino. Entonces, se va a dejar también este documento que se está adelantando el estudio de prefactibilidad. Es un mercado amplio, internacional. Y un vodka bayuno, vallecaucano, que hay que volverlo a producir y que sirve para exportar, porque Colombia está llena de papa, en el Putumayo, en el Cauca, en Nariño, en Boyacá. Y entonces ese es, digamos, esa es la base para producir el vodka, pero no lo tiene. O sea, hay muchas formas de hacer sobrevivir a la empresa. Yo llegué con la misión de que no naufragara, ese fue el acuerdo con el gobernador y esa fue la tarea que él me colocó para impedir que naufrague. Y le he dicho a los del consorcio, miren, sí, están pagando de contado desde que se hizo un acuerdo con la gobernadora electa, con el mismo gobernador, con el sindicato, con las directivas, con el comité de gerencia. El 30 de octubre se hizo ese acuerdo. Y desde agosto ya se había logrado que empezaran a pagar de contado por las actividades, digamos, sindicales. Pero están pagando, pero no están pagando la deuda vieja y se necesitan 10.000 millones en este momento para terminar el año, para cancelarle a los proveedores. Y están consignando por partes. E Infivalle absorbe, porque es el que le ha prestado a la industria, en la obligación absorbe gran parte de las consignaciones que se hacen en esa cuenta. Ya hablamos con el doctor Giovanni Ramírez, el gobernador le pidió, mire, lo último que debe hacer usted es absorber, pagarse de lo que entra por la industria de licores del Valle y no al comienzo porque lo va a asfixiar a la empresa. El doctor Giovanni ya aceptó y en un acuerdo con diferentes funcionarios hemos logrado que no vayan a deducir sino hasta el final del año donde más ventas se producen, para que nos dejen operar. La carga prestacional es inmensa. Mire que la pensional son 800 millones de pesos al mes de pensionados y 210 millones a los activos quincenales, son 420 millones el mes de salario a los que funcionan, que son 125, 130 empleados, vale 210 millones más quincenales, 240 más 800, entonces llega una venta inmensa que se hace y con pagar el funcionamiento allí queda. Bueno, se nos está acabando el tiempo, dinero. ¿Y cuántas botellas se van a producir este año? Bueno, para terminar, se van a producir ahora y se están produciendo y ya se hizo un acuerdo desde hace 15 días 2.500.000 botellas. Pero en el acumulado del año, ¿con cuántas vamos a terminar? Con 4.600.000. Ahí, lejísimos de los 12 millones del 2012. Del 2012. Bueno, pero esa meta de los 12 millones, el doctor lo explicó, el doctor Roberto, se había bajado el 20% y quedó en 9 millones, luego bajaron a 7 y ahora vamos a llegar a 5 apenas. La demanda aumenta. La pregunta para la triste de todo eso, José Alberto, haciéndose una acopio al tema. Triste de todo esto, por ejemplo, que Infivalle, que lo mencionó el doctor Alberto,
le haya comprado, oiga bien, a la industria de licores las facturas de la venta al proveedor, al distribuidor. Es decir, Licores le endosó. Exactamente. El distribuidor prácticamente le debe a Infivalle, pero el garante de la deuda es la industria de licores. Y esta es la hora en que creo están alrededor de 25 Bueno, ¿quiénes son los dueños de ignoración Suprema? de facturas? ¿Quiénes son los dueños de Suprema? Es el señor Salazar, si no estoy mal. Sí, Pero debe tener mucho poder, pues. Edgar Salazar. Sí, sí. ¿Está emparentado con quién? ¿Con algún político? ¿Con algún cacao? Con Santander y Bolívar. Bueno, o sea, no tenemos nombres propios todavía. Doctor Ramos, la última pregunta en estos 2 minutos que me quedan. Para la Feria de Cali, ¿la industria de licores del Valle tiene surtido o nos toca irnos a buscar el ron de Caldas, el aguardiente de Caldas? ¿Qué vamos a hacer? Precisamente para evitar el desabastecimiento en los canales se llegó a esa, digamos, a ese convenio, pero no aceptando que hayan bajado la meta, simplemente un convenio de producción decembrina de los 2.500.000 botellas, porque en el norte del valle estaban pidiendo pues el ron. Ya se está produciendo el ron. En Cali va a haber suficiente aguardiente y ron, o sea, en el valle sí va a haber, pero lo que, digamos, inquieta, lo que molesta y lo que impacienta, ¿sí?, es que no se llegó a la meta. Mas, sin embargo, con este estado de postración de la industria de licores del valle, a que ha llegado, si ustedes miran las transferencias de los últimos 3 años al sector salud, educación, recreación y deporte, que ese es el objeto de, digamos, de las ganancias, pasarlas a lo social, derechos sociales de la Constitución, son 205.000 millones de pesos que se transfirieron a Hacienda Pública, a la Secretaría de Hacienda. Con esa postración, si no hubiese sido así, podría ser 300 un año en 3 años. En 3 años. Sí. O sea, es una media de 60.000 millones por año. Exactamente. ¿Cuánto le transfiere Y un la de poco Caldas más, al y un municipio poco más, y la de ¿no? Antioquia al municipio? Cuando nos comparamos? Entonces, digamos que el objetivo, doctor Norberto, central es pasar a los derechos sociales el dinero, y se ha cumplido con una, digamos, cifra, digamos, estimable y ponderada, pero podría ser mucho más si no existiera la postración que tiene la industria. Es decir, hay que liberarla, porque desde el gobernador Villegas, como ustedes lo explicaron, el gobernador Germán Villegas, el gobernador Bonilla Otoya, empezó esa práctica de entregar a particulares la distribución. Pero oigan lo que les voy a decir, ustedes lo saben, les lo voy a recordar. En este momento el ministro Mauricio Cárdenas ha presentado por iniciativa gubernamental un proyecto de ley donde se acaban los monopolios estatales de todas las gobernaciones, de todos los departamentos, privatizar todo. para privatizar las industrias licoreras departamentales, para que los privados en APPs y en una avalancha de no sé qué de privatización produzcan licores. O sea, lo que está haciendo aquí el Valle desde el gobernador Germán Villegas, Esto ha sido ahora la ley les va a entregar no la distribución, sino la producción. El sindicato en este momento están viajando a Bogotá. Hay una reacción nacional, que ¿cómo es posible? Pues va a ocurrir, pero va a ocurrir porque también está en lo estatal, y lo estatal no se preserva porque hay gobernadores que no tienen la suficiente interés para defender el patrimonio público departamental. Y a eso agréguele algo, doctor Ramos. Lamentablemente el Centro Democrático es parte de gran cantidad de ingenios azucareros y productores de alcohol. Ellos necesitan precisamente que tengan esa patente de corso para irse adueñando también de las industrias de licores y volverlas un patrimonio privado. La situación es muy grave, el tiempo se nos acabó. Déjeme, le rehago la pregunta. ¿Hay opciones e interés de parte suya de seguir en la gerencia de la industria de licores del Valle? No, el propósito es terminar el 31 de diciembre. ¿Y si Lidia Francisca Toro le ofrece la gerencia, se queda?
Pues no lo he pensado ni creo que vaya a ocurrir. No lo niega y no... No, es que no. Eso es una hipótesis, es un escenario que no lo he pensado, realmente no. Bueno, ¿va a aplicar el retén social, doctor Alberto? Bueno, de todas formas, amables televidentes, el tema de la industria de licores del Valle es un tema que no es fácil de digerir, pero con lo último que dice el doctor Alberto Ramos, nos está dando una alerta que aquí yo estoy acompañado de un empresario, Gustavo Muñoz, presidente de un gremio. Los empresarios estamos para hacer negocios en todos los sectores de la economía, siempre que no nos volvamos sanguijuelas de lo público, porque cuando nos volvemos sanguijuelas de lo público dejamos de ser empresarios para volvernos contratistas y rentistas de capital y grandes traficadores de influencias. Es muy distinto un empresario que hace productos de confección o productos de gastronomía o productos de tecnología a un empresario, a un mal llamado empresario que se apropia del monopolio de la distribución de un producto como el licor del departamento y o que termina produciendo el licor del departamento con la fórmula y con la infraestructura tecnológica que el departamento ha invertido en 94 años para apropiarse las utilidades a un grupo determinado. Allí estamos ante un fenómeno que es el mismo que ha pasado con los servicios públicos, es el mismo que ha pasado con la salud. Todo, y esto lo hemos venido predicando todo este año en este informativo a nuestra gente. No hay derecho a que lo que puede hacerlo el sector público termine en manos privadas, no para mejorar el servicio, sino para capitalizar las ganancias. Y cuando se quiebran, se socializan las pérdidas. Ahí lo vemos con la salud, ahí tenemos el Hospital Universitario del Valle, está moribundo, a punto de estertores, y seguramente saldrá algún impuesto de último momento, donde usted y yo, casi sin darnos cuenta, estamos aportando para recuperar lo que mal llamados empresarios se llevaron vía contratos con el Estado y lamentablemente con políticos inescrupulosos. Esperemos que al doctor Alberto Ramos, a quien en este canal y en este programa lo conocemos y lo conocen los panelistas que me están acompañando, es una persona proba, es un intelectual, académico, decente, brillante, apersonado del interés vallecaucano, y necesitamos personas como él en la gestión pública, personas que no estén con agenda propia, que no tengan una agenda particular para ver cómo me llevo este negocio para mi familia, para mis amigotes, sino que estén pensando en los propósitos colectivos de la región, en este caso el departamento del Valle. Esperemos pues que la industria de licores del Valle tenga un mejor futuro y en lo posible que Alberto Ramos tenga alguna posibilidad de seguir, si no al frente de ella, en algún tipo de gestión de asesoría, de consultoría, que nos garantice a los vallecaucanos que se está velando por el interés público. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home.